dada esta cantidad de dinero que se invierte, el retorno en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos que se busca debería tener al menos la misma reciprocidad que compone el monto de inversión. Lamentablemente no es así, o al menos en gran parte de los casos no ha sido así. Y nos preguntamos por qué. Y básicamente hay dos factores que están influyendo en que esta realidad se esté dando. La primera, y que también lo vimos esta mañana en el foro de los CEOs, es que se ve la transformación digital como una transformación meramente tecnológica, ¿verdad? Y la segunda es que muchas veces si las personas que lideran y participan en los cambios no están preparadas para la transformación realmente en cuanto a la inversión de sus competencias y las incorporan en su quehacer diario, estas no van a funcionar de la manera que se esperan, o al menos no van a tener todos los beneficios por los cuales fueron formulados. En el mundo que estamos viviendo, que es un mundo con tantas vulnerabilidades, las que tenemos la oportunidad pues, de ver a detalle durante esta presentación, las empresas que sean exitosas lo que requieren es que sean totalmente resilientes. Y la palabra resiliente, fíjense, tiene muchas connotaciones. Generalmente nos referimos a la resiliencia operativa, pero tenemos que también pasar del concepto de resiliencia operativa a resiliencia integrativa, que tiene uno de los componentes como la resiliencia operativa. Y desde el punto de vista integrativo, pues hay otro tema que cobra atención, sobre los cuales, aunque todos los expositores anteriores en sus extraordinarias conferencias lo han dicho, pues requiere que nosotros lo desarrollemos desde el punto de vista conceptual y metodológico, que son esas competencias humanas sin las cuales la transformación digital no puede funcionar. Hay un concepto clave en todo este tema que es transformación de las capacidades que soportan los procesos de negocio y sobre todo el concepto de adaptabilidad. Sí, tenemos que pasar de un concepto de transformación digital que fue revolucionario en su momento, pero hoy día el concepto es más evolutivo, es un concepto que tiene que ver con la adaptabilidad que tenemos las instituciones financieras sobre todo, para pasar realmente a ver la gestión del riesgo no como una gestión meramente de modelos y metodologías de lo que sucede hoy o basado en datos históricos, sino de modelos predictivos que realmente nos permitan anticiparnos a lo que pueda ocurrir. En ese sentido, pues, es que estamos tratando de ver esta presentación y para que ustedes puedan visualizar esta realidad en cifras, como pueden observar, si uno visualiza la
Hay varios casos bien nombrados, compañías de seguro en Europa que han pedido hasta más de 40 millones de dólares por devolverle data. Realmente, fíjense, el promedio que lo que está costando eso a las instituciones en los últimos 3 años aumentó 15%, imagínense ustedes. Pero la prima de seguro cibernético en los Estados Unidos aumentó un 50% en 2022, estamos hablando de 7.200 millones de dólares, y las primas distintas en el mercado mundial de ciberseguro fueron aproximadamente 14.000 millones de dólares. Y el tema del trabajo remoto es una realidad que forma parte y está interrelacionado con lo que son los riesgos del talento, también trae consigo tema de posible filtración de la seguridad de información con las consecuencias económicas y reputacionales que este hecho puede ocasionar. Vamos a seguir un poco con las estadísticas en este contexto, porque nos va a llegar a hilar estas estadísticas a comprender por qué estos riesgos emergentes son integrales. Cuando tenemos tecnología disruptiva, llámese inteligencia artificial, llámese blockchain, llámese un robot que nos automatice operaciones repetitivas, realmente se abren las puertas a que nosotros tengamos que adquirir soluciones que son manejadas o bien son inclusive implantadas y le hace seguimiento un tercero. Y este tercero tiene un tercero también para él. Entonces comienzan los riesgos de terceras, lo llamo los riesgos de terceras y cuartas y quintas partes, eso se llama el riesgo de terceras y demás partes, a tener un rol protagónico en lo que está haciendo los riesgos que están impactando a las compañías en estos momentos financieras y por supuesto a las compañías de seguro. Fíjense ustedes, las estadísticas son clarísimas. El 98% de las empresas han reportado eventos asociados a brechas de seguridad de las terceras partes. Es decir, estos proveedores de soluciones tecnológicas también tienen que tener un marco de gestión, no solamente que lo deban cumplir, sino que sea posible monitorear por las instituciones financieras que tengan esa tecnología. Esta información que les estoy dando es información de un documento de la SEC que fue publicado a finales del año pasado, donde pues, realmente se ve cómo los reguladores están muy preocupados por esta situación. Fíjense, en ese informe se señala que además los avances recientes de la inteligencia artificial pueden exponenciar estas amenazas, y de hecho lo están haciendo, amenazas de ciberseguridad, ya que hay un elemento clave en todo esto. Creo que también lo referiría ayer en la conferencia de inteligencia artificial. Cualquier persona que no necesariamente tenga conocimiento de programación a través de la inteligencia artificial puede usar esa misma inteligencia para crear algún código que actúe también dentro de la categorización de un ataque cibernético. Entonces, fíjense, esto de alguna forma nos lleva y se refleja en estadísticas desde el punto de vista de que con estos ataques cibernéticos y por brechas de seguridad de terceras y demás partes, se están exponiendo alrededor de casi 500.000 archivos confidenciales, de los cuales 36.004 son accesibles para todos los miembros de la organización. Es decir, fíjense, cuando nos ha tocado aquí nosotros hacer estudios en compañías de seguro y en el sector financiero en general, porque también hacemos mucho con bancos, nos damos cuenta que temas tan presentes
poder emprender políticas estratégicas de seguridad e información fuertes, pues tiene una oportunidad de mejora grandísima. Y fíjense que el 74% de los ataques financieros y de seguros comprometieron los datos de los clientes, y el 60%, este es otro dato interesantísimo que nos va a servir luego para comprender un poquito el marco de gestión de metodología que vamos a tener la oportunidad de ver. El 60% tuvo una afectación en la continuidad del negocio. Es decir, todo este tema de que estamos actualizando planes de continuidad del negocio, sobre todo a raíz de la pandemia, que hizo visible que muchas de las estrategias de continuidad realmente mostraran su eficiencia, pues en este momento, cuando se hace la actualización del famoso RIA y se hace el RIA, que es el análisis de riesgo para continuidad del negocio, pues todos los escenarios que se consideran deben ser replanteados, y todas las estrategias de continuidad que estén asociadas a mitigar los riesgos residuales derivados de esos escenarios tienen que ser también actualizados. Es decir, que si hacemos una recapitulación de los temas que hemos visto hasta ahora, partimos de que las instituciones, todas sin excepción, evidentemente están apuntando no ya a la revolución, pero sí a la evolución de su estrategia de negocio basada básicamente en tecnología disruptiva, como ya la que hemos venido mencionando, y que esta estrategia pues, que está apuntando a la eficientización de los procesos, a la optimización de muchas funciones, inclusive considera el talento, pues de alguna manera se impacta por este escenario, este contexto de riesgo que tiene un espectro muy amplio, y que de alguna manera estos riesgos han hecho que surjan toda esta necesidad de reformular las acciones que debemos llevar a cabo para poder atacar los riesgos emergentes. Y estos riesgos emergentes entre sí están interconectados. Hablar de un tipo de riesgo en especial y viéndolo como una parcela, realmente en sí mismo es un error conceptual inicial para el proceso de transformación que requiere. Entonces, ¿cuál es el primer paso que consideramos debemos dar para integrar ambas perspectivas? En primer lugar, tenemos que situarnos en el marco conceptual de los riesgos no financieros, y particularmente en los riesgos emergentes, que como lo hemos visto en la estadística son aquellos que están teniendo mayor impacto en lo que es la estrategia corporativa. Recuerdo que hace 20 años, cuando comencé en esto, exactamente en el año 2004, antes estuve dedicada más a la parte de finanzas, y en el año 2000, no saquen cuenta por favor, porque empiezan ustedes pues, a ver la realidad. Realmente en el año 2000 comencé en esto de gestión de riesgo, salía el primer documento de Basilea. Y recuerdo que se definía el riesgo operacional
definido claramente desde la Junta Directiva. Ese quizás es uno de los primeros elementos y los primeros interrogantes que tenemos que responder. Entonces, dado todo este entorno disruptivo, ¿verdad? Y los riesgos emergentes, se requiere de este enfoque que pues, lo hemos venido llamando enfoque resiliente. Yo creo que deberíamos poner un apellido a esa resiliencia, y esa resiliencia es una resiliencia integrativa, como les decía, va más allá de la resiliencia operativa y sobre todo adaptativa. Esa resiliencia adaptativa que nos va a llevar a todas las organizaciones a que todos los días estemos viendo nuestros modelos como modelos dinámicos y no estáticos. De hecho, lo conversaba con una amiga que tengo acá que está asistiendo al congreso y hablábamos de las famosas matrices de riesgos, que deben dejar de ser unas matrices de riesgo, pues obviamente estáticas, para convertirse en otro tema que también hemos mal venido manejando. Entonces, en todo este contexto, fíjense, el primer riesgo que quizás es el que uno ve estratégicamente cuando va a las juntas directivas también, es el riesgo estratégico. Decía Michael Porter, recuerden que el riesgo de alguna manera, la estrategia era lo que guiaba a la organización, a lo que lo hacía ser diferente a un competidor de otro y lo que creaba valor. Todavía ese concepto sigue estando bien. Y hay un riesgo de que esas estrategias que se formulen no se cumplan, ese es el riesgo estratégico. Y ese riesgo estratégico tiene un componente que es el riesgo de ejecución de la estrategia corporativa. Y en este caso, uno de los riesgos de la categorización de riesgos más importantes de la ejecución de la estrategia corporativa es el riesgo operacional. Y de ese concepto que en el año 2000 yo me leí de Basilea, que les mencioné anteriormente, que el riesgo operacional era lo que no era crédito y mercado. Ese concepto ahora, en el paper que luego del documento inicial de Basilea, pues dice que el riesgo operacional es aquel que surge de que hayan fallas en adecuados procesos, sistemas, tecnología y talento humano, y es lo que todos conocemos. Nos hemos dado la tarea de co-crear, de co-crear con las instituciones en las cuales trabajamos, de co-crear un nuevo concepto de riesgos operacionales, que es el que les vamos a presentar a continuación, que es un riesgo que se deriva de eventos que inciden en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, esto un poco alineado con la ISO 31000, ¿verdad? Los cuales constituyen un punto de encuentro con las oportunidades, ver a los riesgos como una oportunidad de casarlo con esa estrategia de transformación que tenemos desde ese punto de vista de eficiencia, agilidad y con creación de ideas innovadoras. Así vemos hoy día nosotros los riesgos operacionales. Y la lámina, no había pasado la lámina. Este era el concepto que les decía. Y la lámina que tienen aquí a continuación, precisamente, es ese componente integrativo que tenemos entre los riesgos que de alguna forma fueron considerados como riesgos emergentes, que son los que tienen en los circulitos, estos rosaditos y moraditos, creo que se ve color allí, y cuál es su interconexión con riesgos que ya conocemos y que manejamos día a día en todas las compañías de seguro, como los riesgos de fraude también y los riesgos de continuidad del negocio. Los primeros, los riesgos de fraude, están interconectados con los riesgos operacionales y en sí son bidireccionales o tridireccionales, como lo quieran ver, porque realmente no es una flechita que va y viene, sino que es una flechita que se multiplica cada día más, y en el cual las interconexiones en todos estos riesgos, como hemos visto, pues son infinitas. ¿Cuál es el eje central en la materia? Los datos. Los datos. Y los datos que comienzan desde la gobernanza de datos de cualquier organización financiera hasta convertir la gestión de datos en una gestión estratégica de datos, donde deben ser simplemente una información y se puedan
cantidad de documentos, pero súper importantes, en temas como los temas de gobierno corporativo, ¿verdad? Se actualizaron muchos marcos, los marcos de la OCDE, los marcos de la CAF, etc. Y desde el punto de vista de este concepto de resiliencia integrativa, también ha surgido una cantidad de papers que nos llevan a considerar pues, la necesidad de ver y aprovechar las funciones de la gestión de riesgos operacionales también para integrar todos estos temas. Y por eso les digo, no puede verse esto como parcela y todo lo que llama las líneas, que no hemos hablado de este concepto porque hemos estado con toda la parte conceptual de la estrategia y todos los riesgos emergentes que nos ocupan, pues lo vamos a ver. Y sobre todo desde el punto de vista de identificar pues, esas vulnerabilidades críticas que tenemos que abordar desde el punto de vista prospectivo y con realmente tratando de llevar los niveles de madurez a un nivel superior. Entonces, fíjense, para responder a este desafío, hemos nosotros desarrollado un marco conceptual de gestión de riesgo, que lo traje hoy día para riesgos operacionales por el tema de la conferencia, pero de acuerdo a todo lo que ya tenemos casi media hora viendo, que ha sido básicamente estrategias, riesgos emergentes, necesidad de crear esa resiliencia, de ser adaptativos, etc. No podemos trabajar con los mismos conceptos, con un contexto diferente en gestión de riesgos. Y en este caso de riesgos operacionales, yo recuerdo y les decía que desde que comencé en esto, desde el 2000, pues realmente uno veía esos circulitos donde pareciera que la gestión de riesgos fuera un conjunto secuencial de actividades en las cuales tiene que terminar un evento para que se active el otro. Entonces, siempre uno va a los talleres de riesgo y ve cómo los temas parten de la identificación, la valoración, la medición de la efectividad de los controles, la planeación, los indicadores de gestión dentro de un marco que tiene unos pilares de cultura, gobierno y objetivos estratégicos. Pues bien, ese marco no es inamovible, ni los circulitos pueden ser los que sirvan, perdón, que pase esto, y los circulitos no pueden ser los que sirvan de referencia para poder hacer una gestión de riesgo proactiva. Como me pasé la lámina, pues ahí lo tiro. Entonces, fíjense, pasamos de estos circulitos que hemos visto toda la vida a tener desarrollado un marco de gestión basado en las nuevas prácticas. O en las buenas prácticas. Llamarlas las mejores prácticas a veces resulta pretencioso, ¿verdad? Son buenas prácticas que dependerá del tamaño, la naturaleza, el apetito de riesgo de cada organización,
que pudiera ser cualquier tema de transformación de los modelos de gestión de riesgo y transformación digital en consecuencia. Y otro tema que tenemos que tener una alineación estratégica desde el punto de vista de todas las unidades de RC. Es decir, este modelo de líneas que realmente ando en un proceso de evangelización con todas las compañías con las cuales trabajo, que cambiemos el switch al concepto de línea de defensa por líneas de prevención y defensa. Estas líneas de prevención y defensa que ustedes conocen bien como la primera, segunda y tercera línea, fíjense, tienen que alinearse de manera estratégica. Seguimos teniendo en la mayoría de las organizaciones financieras, las compañías de seguro, un área de compliance, un área de riesgos, que tiene su unidad de riesgos operacionales, tenemos cumplimiento normativo, tenemos un área de auditoría, muchas veces tienen hasta unidades de control interno, que no se hablan entre ellas. Y cuando también ponemos a funcionar la estrategia de transformación digital, no son incorporadas estas unidades como punto crucial para que vaya acompañando de la mano cualquier proceso de transformación digital de nuestras empresas. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque detrás de esto no puede ser solo un enunciado, ¿verdad? Esto también tiene que ir acompañado de esa reinvención del talento. Entonces, si nosotros incorporamos a todas esas unidades alineadas estratégicamente a una célula ágil de transformación, pero tampoco hemos formado y no nos hemos reinventado y no hemos inclusive reciclado los recursos internos que tenemos para eso, o no hemos extraído un recurso o un talento que así lo retiramos, pues tampoco van a ser exitosas las estrategias sin que incorpore al recurso de control interno o de lo otro, pues, es establecer dentro de este modelo que decíamos capacidades de alineación a responsabilidad, la famosa rendición de cuentas que debe ir acompañado, pues, de unos incentivos, porque el tema de la rendición de cuentas no puede ser solamente visto como desde el punto de vista de castigo. Y sí tenemos incentivos de algún tipo, pero todavía estamos manejando los conceptos de incentivos relacionados a la alineación estratégica de las líneas de segunda línea de temas asociados a riesgo, control interno o cumplimiento. Nos falta mucho por hacer en ese sentido. Entonces, fíjense, este cuadro se lee un apuntador, pero se lee de abajo hacia arriba. Entonces, acá comenzamos en lo que sería la evaluación de procesos como primer componente de la gestión de riesgos operacionales. ¿Para qué? Para poder realmente llegar al concepto de riesgos inherentes que ustedes conocen, todos son expertos por ser de compañías
informando de ataques de ciberseguridad y va a estar viendo que se reciben X cantidad de ataques al día. Ahorita estoy haciendo un plan de continuidad de negocio con una compañía de seguro. Y me dice el gerente de tecnología, mira, hemos recibido X ataques el día de hoy, hemos recibido tanto. Entonces, yo no puedo pasar de un control al riesgo residual sin recalibrar desde el punto de vista de costo-eficiencia, ¿verdad? Toda esta valoración de controles que tengo con base a los programas de resiliencia operativa que tengo que tener. Y allí sí puedo decir, pues estoy manejando este riesgo residual, tengo estos residuos que atender y pasar a unos planes de acción que deben responder a la gestión o cierre de las causas raíces asociadas pues a los riesgos que estoy determinando y convertir eso básicamente en KRI, que son muy diferentes a los indicadores de desempeño, sino que son indicadores dinámicos donde realmente establecemos umbrales de tolerancia con base a la disposición o la propensión que tenga la junta directiva con relación al apetito de riesgo que puede manejar en las diferentes categorías de riesgo que se estén viendo en la institución. Entonces pasamos de un modelo estático de los circulitos, identificación, valoración, seguimiento y monitoreo, a un modelo prospectivo, dinámico, que se mueve, que tiene vida propia y que tiene que tener algo. Me parece que vimos en las láminas previas, cuando se generaban los ataques cibernéticos, y estamos hablando solamente de las empresas encuestadas en estas compañías. Imagínense ustedes que vimos que muchas veces estos riesgos están derivados de las brechas existentes en las terceras partes que tenemos asociadas, porque tenemos una estrategia de transformación digital y eso ha hecho que cada día tengamos muchos más proveedores de servicios, los cuales tienen que tener su marco de gestión. Entonces, el primero y el que ahora mismo ya tenemos nosotros considerado en muchos de nuestros países desde el punto de vista del regulador, es el riesgo de terceras y demás partes. Y ese riesgo de terceras y demás partes, que de alguna manera ve todo el ciclo de vida del proveedor, pues no lo podemos ver simplemente como un riesgo de procura, que es otro de los retos que tenemos. Los temas de procura sí, yo tengo mis proveedores, entonces los tengo catalogados como proveedores críticos, tengo una pequeña matriz de riesgo. Pero lo que pasa es que este tema de riesgo de terceras partes, al haber visto que todos los riesgos están integrados, realmente la visión también tiene que ser una visión integrativa, una visión holística que contemple todas las perspectivas de análisis, y cada una de esas perspectivas de análisis tiene una metodología de gestión específica. Por eso les decía, ese back to basic es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando estemos haciendo esa evaluación del ciclo de vida del proveedor, vamos a tener que ver desde la perspectiva de cumplimiento, ¿verdad? Este tema de conozca a su proveedor tiene una cantidad de aristas, porque tendríamos que pasar una hora más hablando, pero tiene una cantidad de características que forman parte de lo que es el riesgo de tercero. Desde el punto de vista de los riesgos tecnológicos, que son otro capítulo de la gestión de riesgo, donde tenemos las NICs y tenemos la metodología de COVID, que tiene una cantidad de dominios específicos para ello, y tenemos eso que adoptarlo para que lo adapten, se adapte a lo que son las perspectivas de evaluación de las terceras partes. Tenemos que ver cómo ese tercero que me está a mí ofreciendo y que tiene su servicio en la nube, como él está teniendo sus planes de continuar el negocio. Y cómo yo le debo pedir a ese tercero que me dé cada tiempo, al menos una vez al año, un test, ¿verdad? Una ética lábil de
pensamiento estratégico y por supuesto adaptabilidad, conocimiento financiero y regulatorio, orientación al cambio, liderazgo y analítica de datos. No es fácil, no es fácil. Entonces, les digo que pues desde que conversamos y comenzamos esta charla hablando de la estrategia corporativa, nos pasamos por los viernes emergentes, vimos algunos marcos de gestión rápidamente metodológicos y vemos cómo es posible pues realmente conseguir ese alineamiento estratégico con un programa de transformación realmente amplio de todo lo que es la gestión del riesgo. Les diría que hoy estoy segura de que seguimos aprendiendo todos los días, desaprendiendo, tenemos que desaprender, que tenemos que profundizar en nuestros procesos de mejora continua y mejora discontinua, porque muchas veces no podemos mejorar lo que estamos haciendo porque no lo estamos haciendo bien y tenemos que romper con algunos esquemas y simplemente actuar de manera diferente. Y en este contexto, pues, la gestión de riesgo, estamos viendo que las organizaciones realmente que son líderes son aquellas que han aprendido pues, a proteger su valor, adaptándolo constantemente, propiciando esa sinergia, pero en la práctica, no en un PowerPoint, en la práctica, la sinergia entre la transformación digital con la transformación de los modelos de gestión de riesgo. Y estas empresas, cuando la sostenibilidad es uno de los riesgos emergentes más importantes, que hoy día resulta que son sostenibles, son aquellas que realmente ven la gestión de riesgo más allá del concepto inicial que tuvimos la oportunidad de reformular aquí de riesgo y verlo más bien como una oportunidad, no como fallas, y que ante ese esquema pues, puedan crear valor a las organizaciones. Yo les repito, les agradezco mucho a la organización el tiempo y a ustedes por la oportunidad que me dan de haber compartido alguna de las ideas. Gracias. Me preguntan marco conceptual, OSO, ISO, diferencias principales. Bueno, les diría que cada uno de estos marcos tiene una finalidad diferente, pero todos se integran, todos tienen la misma finalidad, que es que los objetivos estratégicos realmente se cumplan con eficiencia, se cumplan con agilidad, que sea posible la consecución de las estrategias de negocio. Diferencias principales, me dicen aquí. Bueno, COSO es el marco de control interno. Como ustedes saben, tiene muchas variantes, tiene desde el COSO 2013, el COSO que fue modificado en el 2017, básicamente lo que se llama COSO ERM, y en este básicamente lo que se hace es incorporar precisamente la gestión de riesgo y su monitoreo como elementos fundamentales de COSO. Control interno. La ISO, depende de cuál ISO, pues hay muchas ISO, pero las ISO están siendo un factor fundamental desde la ISO 35000, que es gobierno corporativo, todas las ISO que se refieren a la estandarización y mejora continua de los procesos, la ISO 31000, básicamente como base al establecimiento de la cultura de riesgo, la 21000, la 22300, es decir, hay una cantidad de ISO que cada una le da soporte al marco de gestión de las diferentes categorías de riesgos. Y hay otra que simplemente, me imagino, hay por ejemplo SOX, en lo que se refiere, no lo nombran aquí, pero me ponen un signo de interrogación. Hay muchísimos otros marcos de gestión que nos sirven para el control interno, como SOX, por ejemplo, que es muy bueno desde el punto de vista del control, para los controles que tienen que ver con los procesos que afectan al reporte financiero, y que muchas organizaciones, pues sobre todo las que tienen, si son transnacionales, pues lo aplican en sus modelos de gestión de riesgo. A ver, dice aquí en el país cómo se han ido incorporando los factores de sostenibilidad de riesgo. Bueno, en el país y en el mundo, es decir, todo lo que son los objetivos de cumplimiento que tienen que ver con la sostenibilidad, pues hoy tiene un marco de gestión propio, y las regulaciones inclusive están incorporando en sus estrategias
que son los riesgos emergentes e integrarlos dentro de su taxonomía. Y en lo que es el impacto, que generalmente nosotros trabajamos con un impacto financiero, también incorporar componentes que no necesariamente sean financieros e integrarlos con los riesgos que viven. Desde el punto de vista de las pruebas de estrés, como ustedes saben, Basilea en el 2018, para el tema de los riesgos operacionales particularmente, cambió de opinión. Recuerden que en el año 2004 teníamos 3 modelos de medición del capital por riesgo operacionales, el básico, el estándar y el avanzado, y este último, el avanzado, estaba dirigido a que las organizaciones recogieran sus eventos de pérdida y al recolectar esos eventos de pérdida pudieran luego hacer su modelo predictivo, en general basado en un análisis de escenario, considerando modelos como los de Monte Carlo. En el año 2017 Basilea dijo: no tenemos forma de poder hacer este comparativo, las instituciones no están siendo exitosas en esto, y se fue y dijo: lo que tenemos ahora mismo son modelos estándares avanzados. ¿Qué lecciones aprendidas nos ha dejado todo esto de la recolección de registro de pérdida? Bueno, la importancia de los datos. Los datos, como les dije durante la presentación, pues constituyen una pieza fundamental para que cualquier modelo y estresar el modelo, y ahora se pueden utilizar pues, los componentes de inteligencia artificial para consolidar y complementar esas fuentes de datos con datos externos pues, que nos permitan tener esos escenarios aleatorios sobre estos riesgos emergentes que no los teníamos considerados en nuestra base de datos y poder hacer pruebas de estrés pues, mucho más fortalecidas. Bueno, muchísimas gracias.